Endesa patrocina este programa. Corría el año 1958 cuando se consolidó en Cuba un proceso revolucionario que no solo significó el final de la dictadura de Fulgencio Batista, sino también la toma del poder por un joven llamado Fidel Castro. La revolución cubana iba a tener trascendentales consecuencias no solo para esta isla, sino también para la historia contemporánea de América y África. Una de las más trágicas sería la representada por un exilio que no se ha interrumpido en medio siglo. De esa manera, el exilio cubano se ha convertido en uno de los dramas de desarraigo forzoso de mayores proporciones de la historia. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año. Una emisión en la que podríamos decir que pocas veces se entrelaza más lo que es la situación histórica con lo que es la situación de contemporaneidad, de actualidad, como es el caso del exilio cubano. Y precisamente para abordar este tema tenemos esta noche a dos invitados. A mi izquierda se encuentra Grace Piney, que es jefa de proyectos de la Fundación Hispano-Cubana. Muy buenas noches, muy bienvenida a Corría el Año. Y a mi derecha se encuentra Víctor Llano, que es un antiguo participante en este programa, que es periodista y que también, como en el caso de Grace Piney, pertenece al exilio. Muy buenas noches. Buenas Víctor. noches, don César. Vamos a ver, la primera cuestión que yo tengo que plantearles, y empezábamos con ello en el editorial, es ese año 58 en el que efectivamente se consolida la revolución. Es obvio que Batista ha desaparecido, es obvio que Fidel Castro se va a hacer con el poder, aunque no se sepa todavía en qué términos, y de alguna manera empieza el exilio. ¿Quién se exilia de Cuba en ese primer momento, en ese año 58 y, si se quiere, los años inmediatamente posteriores? Cualquiera de ustedes. En los primeros años se exilió pues la gente que pertenecía, que estaba implicada en política. Se exilió pues también los empresarios. En Cuba se le llamó la fuga de cerebros porque bueno, se fueron pues los médicos, ingenieros, todo el que tenía pues algo que perder en Cuba, gente que además vieron claramente qué era lo que iba a suceder allí. Es decir, lo que se produce en un primer momento es un exilio que afecta sobre todo a gente que tenía relación con el régimen anterior, con clases altas y medias altas profesionales. Sí, sí, con la economía, sobre todo porque enseguida se dieron cuenta de que iban a perder propiedades y la forma de salvarla fue esa. Luego, pues la gente que se dio cuenta de que aquello iba a ser un comunismo y que tenían que salir y que tenían que poner a salvo a sus hijos. Sí, ese primer exilio además tiene una característica que yo creo que responde a que se fueron para volver enseguida. O sea, ellos probablemente que no iba a durar. Bueno, eso lo seguimos pensando todavía. Entonces, y se da también la circunstancia que hasta entonces Cuba recibía emigrantes. Cuba era un país que recibía, y a partir de entonces Cuba, vamos, no se va más gente porque no le dejan. Hombre, también al principio regresó mucha gente, que no es que estaban exiliadas antes, sino que a lo mejor estaban pues en proyectos de formación fuera o sencillamente por cuestiones familiares. Mucha gente que estaba, por ejemplo, en España, en Estados Unidos incluso, regresaron porque creyeron que allí iba a haber cambios que beneficiaran a la población, que realmente iba a haber un cambio que destruyera pues la historia de tiranías que traía Cuba. En ese primer momento en el que se produce eso que Grace denominaba la fuga de cerebros, ¿de cuántos exiliados estaríamos hablando? Si es que se puede cuantificar numéricamente ese número. Cualitativamente ya sabemos que el exilio fue importante por el tipo de persona que se marcha en ese primer momento. Pero en términos cuantitativos, ¿de qué estaríamos hablando? No se pueden fijar los datos en años concretos, pero no muchos. En los primeros momentos no se fueron muchos cubanos de allí. Se fueron personas que estaban bien informadas, que tenían la posibilidad de marcharse rápido, que contaban con algo fuera y que pensaron que aquello
era algo momentáneo y que podían volver, pero yo no recuerdo datos. Es que no fue en estampida, No. yo creo que es que no fue en estampida, fue un fue un éxodo que duró hasta como el 65, ¿verdad, Sí, Víctor? hasta 62, Camarioca. 65. La primera estampida se produjo en Camarioca, en el año 1965, cuando Fidel Castro dijo, bueno, el que se quiera ir, que se puede marchar. Vinieron barcos a recoger a los cubanos se fueron como pudieron, se fueron cerca de 3.000 cubanos en 42 días. Este fue el primer exilio, pero antes de eso hay un goteo de empresarios, de terratenientes, de trabajadores, profesionales, de profesionales, de residentes en Cuba de los Estados Unidos, que ven lo que es aquello y se marchan. Pero, insisto, yo creo que se marchan para volver. La segunda gran estampida ya se produce... Vamos a hablar de ello, pero antes vamos a ver un documental donde se recoge un documental que se titula Yo los he visto partir y que es precisamente sobre la historia del exilio. Pero inmediatamente después del documental regresamos y continuamos con nuestro debate. Ya estamos otra vez de regreso después de ver ese documental sobre el exilio cubano y vamos a continuar nuestro debate precisamente en el punto donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en esa salida grande de Camarioca en 1965 y había una cuestión que yo creo que habría que plantearla antes de llegar a ese punto, aunque lo vamos a retomar enseguida. ¿Cuándo se da la gente cuenta en Cuba o cuándo empieza a sospechar de manera razonable que Fidel Castro no tiene una revolución verde oliva, como él decía, sino roja, que no tiene una revolución martiana, como decía, sino marxista? ¿Cuándo de pronto la gente se da cuenta que aquello no es lo que esperaba? Aproximadamente, ¿cuándo se empieza a producir esa situación? Es que depende de la mentalidad de cada quien, depende del grado de información de cada quien, depende de lo que perdía cada quien. Cuando él se echó en manos del Partido Comunista, cuando empezó a criticar a la Iglesia, a ponerle trabas a la libertad de prensa, cuando ya después de lo de Ubermatos mucha gente se tuvo que dar cuenta de dónde iba aquello, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, ahí... ¿Estamos hablando del año? Del año 1960, 61. Ya mucha gente, por lo menos yo recuerdo a mis padres escucharles que aquello ya se planteaba como algo muy peligroso. Lo que pasa es que, insisto, muchísima gente ni tenía los medios, ni podía, ni era capaz de creer que aquello llegaría tanto, ¿no? Él fue poco a poco, él siempre engañó, el Castro nunca tardó en declararse marxista, sin embargo todos los pasos que daba era hacia el comunismo y no quisieron creerle. Hubo, como dices tú, hubo personas que se dieron cuenta enseguida y otros que todavía no se han dado cuenta. Mi abuelo, por ejemplo, siempre dijo que aquello era un golpe de Estado, desde el primer momento, y que como golpe de Estado no tenía legitimidad. Y entonces, cuando empezaron, personas como mi abuelo, pues sí, se dieron cuenta enseguida. Cuando empezaron a recorrer las calles de La Habana gritando paredón, 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 bueno, cualquier persona medianamente informada de, bueno, ¿esto dónde va, no? Lo que pasa es que era tan salvaje todo que parecía imposible que durase. La cantidad de fusilamientos que hubo, que está documentado, que incluso al principio, pues ellos no tenían todo el control, sobre todo de la prensa, y al principio eso se publicaba, y los titulares son impactantes, Estábamos hablando de esas fases que se producen en el año 65. Fidel Castro comenta que lo que puede suceder es que el que quiera marcharse que se vaya y hay una salida de varios millares de cubanos. ¿Qué oleadas ha habido después de esta primera oleada? Existen tres: Camarioca en el 65, los Marialitos en 80 y la crisis de los barceros en el 94. Yo tengo aquí datos y pueden servir. Bueno, en el 65 dicen que se marcharon muy pocos meses, en 42 días, 3.000 cubanos. En 1980, con los Marialitos, 125.000. Ahí hay personajes... Eso es una salida masiva. Masiva. Aquí fue donde escapó, por ejemplo, Reinaldo Arenas, donde Castro, no es el caso de él, pero Castro aprovechó para desprenderse de muchísimos delincuentes, de muchísimos enfermos mentales, y luego ya por último, que esto es lo que yo sí que pensé que valdría para algo, fueron tras los disturbios del Malecón en agosto del 94. Y luego todo quedó en nada y salieron 30.000 cubanos.
más el goteo constante, ¿no? Ahora mismo creo que sigue en pie las 20.000 visas que sortean en la Embajada de Estados Unidos para poder volar hacia allí. Y hay peticiones, cientos de miles de peticiones, a ver si con un poco de suerte alcanzan esas visas. ¿Por qué se marcha la gente y por qué se queda la gente en Cuba durante todos estos años? Al principio yo creo que es significativo por qué se queda, sobre todo quienes se dieron cuenta del camino por el que aquello iba. Y se quedaron sobre todo por lo que en Cuba se le llama el amarre de la familia. En mi familia, por ejemplo, se quedaron porque alguien no se quiso ir. Y mi abuelo dijo que si no se iban todos, no se iba nadie. Y se quedó todo el mundo. La primera que salió de mi familia después de la revolución fui yo en el año 98. Que ya es una salida muy tardía, es decir, aquello ya tenía mucha andadura. Sí, lo que sucede es que luego lo empezaron a intentar cuando ya no se podía. ¿Usted por qué salió en el año 98? Pues yo salí en el año 98 porque tuve la oportunidad de salir, pero en realidad yo habría salido desde antes. Yo soy un caso un poco atípico, César. En mi familia había esa conciencia desde siempre de lo que había allí, y yo, por ejemplo, con 5 años, ya sé que lo que le voy a decir es una barbaridad, yo con 5 años me paré delante de mi padre y le dije que me mandaran fuera porque yo necesitaba buscar una libertad para Cuba. Con esas palabras, con 5 años. Y después de ahí, pues todo el tiempo estuve pensando en qué yo podía hacer para arreglar aquello. Y de niña yo pensaba que es que fuera, la gente no sabía lo que pasaba allí. Yo decía, es que no lo saben, yo me tengo que ir de aquí para decírselos, siendo niña. Y luego pues aquello fui madurándolo y bueno, pues llegó el momento en que ya yo pude salir. ¿Y por qué salió Víctor Llano? Bueno, mi caso es distinto. Yo salí con 12 años, llegué a España el 20 de agosto de 1969, esto que no salga de aquí porque ya... Que se enteren solo años. Los madrileños. Mis padres son asturianos, entonces toda mi familia es de Asturias, además del mismo sitio, ¿no? Yo nací en Cuba como pude haber nacido en Buenos Aires o en México, DF, ¿no? Sin embargo, ¿por qué sigue siendo tan importante Cuba en mi vida? Bueno, porque allí sigue habiendo sufrimiento. Yo soy español, soy de cultura española, de sangre española, absolutamente española, pero bueno, me acuerdo perfectamente, yo era hijo único, me acuerdo perfectamente de todas las conversaciones que mantenían mis padres allí. Me acuerdo cuando llegó el telegrama, yo no sé si cuando tú saliste todavía os mandaban un telegrama, ¿no? Nos mandaban un telegrama y yo sabía que me iba a marchar, que era bueno que nos marcháramos, pero cuando nos llegó el telegrama yo me eché a llorar desconsolado, sin saber, tristísimo, ¿no? Yo también pensé que podría volver pronto, pues ni volví, ni ahora puedo volver, ni volvió mi padre, ¿no? Como otros muchos, pues mi padre, que amaba muchísimo más Cuba que mi madre, mi padre pues no volvió, como otros muchos cubanos o españoles que nunca volvieron, ¿no? Bueno, vamos a hablar después de la pausa publicitaria de por qué ese exilio no se ha terminado, de por qué no se ha estabilizado y no se ha reducido, sino que por el contrario ha sido un fenómeno creciente a lo largo de medio siglo. Pero será, como les hemos dicho, después de la pausa publicitaria. Muy buenas noches, estamos de regreso después de esa pausa publicitaria y seguimos hablando del exilio cubano. Hay una cuestión que llama muchísimo la atención en el caso del exilio cubano. Generalmente los exilios, por revolución, por guerra civil, por situación de desastre económico, por lo que sea, suelen tener una gran oleada inicial, después se estabilizan y después van de alguna manera recediendo, es decir, la gente regresa. Por ejemplo, en el caso de la Guerra Civil Española hay una gran salida, en los últimos meses de la Guerra Civil es cuando se produce la gran salida, mucha de esa gente regresa incluso antes de que acabe la Guerra Civil y en los primeros meses de la posguerra y por supuesto el exilio va decreciendo, además de una manera muy significativa. Ese es un fenómeno, insisto, que es
muy común en otras guerras y en otras revoluciones. Sin embargo, en el caso del exilio cubano ha sucedido todo lo contrario. Es decir, empezó con ese pequeño goteo al que hacíamos referencia y luego las distintas oleadas han sido extraordinariamente numerosas, aparte de toda la gente que ha ido saliendo entre las grandes oleadas. ¿A qué hay que atribuir el hecho de que el exilio cubano, lejos de disminuir con el paso de las décadas, haya ido aumentando y en algunos casos verdaderamente con salidas extraordinarias, ¿no? Como esa que comentábamos de los años 90? Pues las oleadas responden a las locuras de la tiranía, de lo que este señor diga, bueno, pues ahora salga quien quiera, los acuerdos que lleguen con Estados Unidos, el tremendo, la preocupación que siente Estados Unidos con respecto a Cuba, la principal preocupación es que Castro deje salir y que en pocos meses 100.000 balseros llegan a las costas de la Florida. ¿Por qué en Cuba se mantiene una constante en el exilio? Porque es que en Cuba la situación no mejora. En España, después de la guerra civil, pues unos años después se podía volver sin que te persiguieran. Cuba es una tiranía donde cada vez las cosas están peor y donde aquello es una cárcel. No hay más exiliados ahora, no existen olas de balseros ahora porque no los dejan salir. Si no, saldría constantemente todo el mundo que pudiera. Bueno. La causa es esa, que se mantiene la causa inicial y además se agudiza. Y lo que decía Víctor también, que en Cuba tenemos la especificidad de que no se puede retornar. En España... Es decir, si te vas, no puedes volver. No puedes volver. Cuba los declara apátrida. Pero incluso en el caso en el que se asumieran los riesgos que eso implicaría, sería terrible. Sería terrible para quien regresara. ¿Cuántos cubanos puede haber ahora en el exilio aproximadamente? Bueno, dicen que un 20% de la población cubana está en el exilio. Un 20% de la población. Hay cifras que hablan... En Estados Unidos, ¿cuántos puede haber? ¿2 millones? ¿Más de 2,5 millones? Con los hijos, 3 millones. Entre 2 y 3 millones puede estar la cuestión. El anuario del Observatorio de la Inmigración en España, yo te he traído por aquí las cifras, César, porque sabía que esta pregunta iba a ser clave. El anuario del año 2006 dice que hay, este es del 31 de diciembre del 2007, dice que en España hay 45.068 cubanos. Lo que sucede es que luego ese estudio no contabiliza a las personas que ya llevan tiempo en España y que ya entonces son españoles, claro, o los descendientes de españoles. Entonces es muy difícil cotejar las estadísticas. Muy reciente en el caso de España, claro. Sí. Sí, es muy difícil cotejar las estadísticas. La cifra puede ser el doble o el triple. Si queréis, yo tengo aquí datos de 2007, de enero de 2007, donde tienes tu razón lo que dices. O sea, 47.005 con permisos de trabajo y 35.591 con nacionalidad española. O sea, en total 82.596, según el INE. Más otros 1.000 o 2.000 que habrá sin incontrolados, que entran por la frontera, como los rumanos, que salen con un permiso de trabajo o con una carta de invitación a Moscú y llegan aquí en autobús. Cerca de 90.000 cubanos hay en España, solamente en España. También en Suecia hay muchos. Hay cubanos en todos los sitios, en todos los sitios del mundo. Es decir, en contra de lo que se dice, todos los cubanos no están en Miami. Aunque hay muchos en Miami, indudablemente. No, hay una comunidad significativa en España, hay una comunidad significativa también en París, por ejemplo. ¿Dónde más podríamos situar así comunidades con bastante relevancia? Sí, en Suecia me consta, en Australia me consta, significativos quizás en Estados Unidos y en España, ¿no? Pero al parecer, según artículos que he leído insistentemente, hay cubanos en todos los sitios. Bueno, y con un 20% de la población fuera es verdaderamente notable, ¿no? Esto recuerda aquel chiste, en fin, verdaderamente de humor negro, ¿no? Que decía que Cuba era el único país del mundo que tenía la capital en Moscú, el ejército en África y la población en Miami, ¿no? Que es terrible, pero que en buena medida sí que señalaba la realidad. ¿Cómo es políticamente ese exilio?
Porque heterogéneo. por entrar en uno de esos tópicos que habitualmente se repite, como es el de la gusanera de Miami, por seguir un término utilizado por el régimen de Fidel Castro, pero que ha hecho fortuna en muchos medios de comunicación, la idea es que el exilio, por supuesto, es la oligarquía y la extrema derecha. Ese sería el discurso habitual, no solo del régimen castrista, sino de ciertos medios de comunicación. ¿Cómo es políticamente ese exilio, que por supuesto no solo se concentra en Miami, no solo se concentra tampoco en España, sino además también en distintas colonias cubanas en otras partes del mundo? Pues cualquiera de los dos. A lo mejor estás tú mejor informada de esto porque tú formas más parte del exilio que yo, que soy periodista y, como dije antes, español prácticamente. Bueno, prácticamente. Yo, desde fuera, como observador, creo que hay dos caminos dentro del exilio. Uno, que mantiene una línea ligada a una ruptura con el régimen, y otro que mantiene la línea de Osvaldo Payá, que es aprovechar la constitución del régimen para cambiar las cosas. Bueno, pues en Europa la línea que más fortaleza tiene es la de Osvaldo Payá, la de Comunión, la de Liberación, y en Estados Unidos, sin duda, en Miami al menos, la línea que más fuerza tiene, por lo que yo sé, es la línea de Marta Beatriz Roque, de Óscar Elías Bisset. Esas dos líneas son las que existen ahora en el exilio. ¿Estamos de acuerdo en eso, Grey? Yo señalaría por lo menos una tercera línea, y es de los que no les interesa lo que suceda, o que les interesa pero que no se implican. Ajá, que de eso también hay, porque de todo tiene que haber en la viña del Señor, y hay gente que ha salido de Cuba sencillamente por ponerse a salvo él, o poner a salvo a su familia, o vivir mejor. Todo el exilio no es político, aunque tiene de base la causa política. Ajá. Fíjate, los cubanos que salen de allí están hartos de la política. Claro. Entonces, todo lo que les suena a política les suena a patraña, porque hay un empacho del que quieren liberarse. Sí. Pues, yo creo que sobre todo es un exilio heterogéneo, como tiene que ser, como sería también pues si estuviera dentro de Cuba. Hay quien piensa pues que se debe ir por un sentido, y otros que piensan que se debe ir por otro. Yo creo que lo importante es que todos los cubanos, de dentro y de fuera, estemos de acuerdo en que Cuba tiene que progresar hacia una transición hacia la democracia. Ajá. Y que pueda haber una posición en el exilio que vaya más pues en el sentido de las teorías económicas, otro en el sentido de las teorías pues constitucionales o de otra índole. Pero lo fundamental es que Cuba tiene que transitar hacia la democracia, porque en Cuba tiene que haber un Estado de Derecho que los cubanos se merecen y que es que tienen derecho a él. ¿Qué papel tendría que tener el exilio? Porque esta es una cuestión verdaderamente curiosa. Por ejemplo, en el caso de la transición española, el exilio español no tuvo ningún papel en esa transición. Es decir, salvo si se excluye pues algún personaje aislado, como podía ser Santiago Carrillo o La Pasionaria, que regresan del exilio para hacer política en España. Pero también es verdad que el 20% de la población española no estaba en el exilio. En el caso de Cuba estamos hablando del 20%. ¿Qué papel va a tener el exilio en esa transición cubana? ¿Va a verlo desde fuera como un espectador, o ustedes creen que va a tener un papel también protagonista dentro de esa transición hacia la democracia? Yo creo que tendría que tener un papel protagonista, tendría que ayudar con medios a que en Cuba hubiera información, y luego permitir que los cubanos decidieran, también ellos son cubanos, con ellos decidieran lo que ocurre allí. Es que ya lo está haciendo, Ya ese exilio ya está teniendo ese papel. En la década de los 90, cuando se empieza a dar el renacer de la sociedad civil en Cuba, en gran medida ese renacer se produjo con el apoyo del exilio cubano. Ajá. Dentro de Cuba la gente no tenía información, la gente estaba aterrorizada. Además, con otro miedo que trató de inocular desde el principio el gobierno cubano, que fue sobre que si el exilio cubano regresaba, claro, iba a quitarle las posesiones a los cubanos. Entonces, a la gente que entonces ya vivía en sus propiedades, y eso el exilio cubano desde el principio trató de ponerlo claro, que es que no vamos a eso, vamos sencillamente a establecer un régimen de derecho.
Dentro de Cuba, dentro del exilio también hay terror. Mira, aquí se convoca una manifestación, una concentración delante de la embajada de castrista en Madrid, y muchos cubanos no van, aún queriendo ir, porque tienen miedo que aparezcan en un vídeo y después, si ellos... represalias con la familia. Con la familia, o que no les dejen entrar en La Habana si quieren ir a ver a su madre. O sea, no solamente es desinterés por la política, sino es que se mantienen el miedo. Y el exilio también está infiltrado. Si ha conseguido infiltrar a la disidencia cubana, ¿cómo no va a infiltrar al exilio? El exilio también está infiltrado. O sea, la desconfianza también vuela fuera de Cuba, la intriga. Hay 50... Aquí en Madrid, en España, hay, no sé, infinitas asociaciones que se declaran del exilio cubano. Y realmente no existe ninguna fuerte, no existe ninguna. Cuando yo llegué a España, algo que sí quería contar, por ejemplo, existía el Centro Cubano de España, todavía existe, pero bueno, el Centro Cubano de España entonces era un sitio, me acuerdo que había un ropero en el Centro Cubano de España, daban una pequeña ayuda. Bueno, pues eso es lo único que se mantiene desde el año 69 y desde antes, pero ahora mismo una organización fuerte del exilio cubano en España no hay. Hombre, la Fundación Hispano-Cubana ha hecho un buen papel durante los más de 10 años que lleva trabajando. Pero no son exiliados cubanos, tiene otra función, tiene la función de informar, de editar la revista, pero como propios cubanos no son representantes del exilio cubano, yo creo la Fundación. Hay una última cuestión que yo tengo que plantearles, nos quedan desgraciadamente muy pocos minutos, pero yo creo que sería muy injusto pasarla por alto. Estamos hablando de esa gente que sale de Cuba, hemos hablado de las razones, de los momentos, de las oleadas, de incluso la organización, del papel que pueden tener en el futuro. Yo creo que deberíamos dedicar estos poquísimos minutos que nos quedan a lo que han aportado esos exiliados. A mucha gente le sonaría Andy García, o le sonaría Celia Cruz, o Carlos Alberto Montaner en el caso de España, es decir, una serie de personajes que han hecho aportes en el terreno del pensamiento sin duda, pero en la mayoría de los casos en el terreno artístico. Y desde luego algunos dirían que Miami era prácticamente un descampado hasta que llegaron los cubanos. ¿Qué es lo que ha aportado el exilio cubano a aquellas zonas del mundo donde ha terminado situándose? En Estados Unidos, en Miami, aportó empresa, riqueza, esfuerzo. En New Jersey también. En New Jersey, en Nueva York, en New Jersey. Pues aportó, y a Cuba le aportó todo. Desgraciadamente incluso aportó el mantenimiento del régimen. El régimen se mantiene, entre otras cosas, gracias a las remesas de dólares que mandan los exiliados cubanos a su familia. ¿Cómo puede decir esa familia que ellos no puedan contar? Ellos, porque no van a poder votar en unas futuras elecciones en Cuba, los 2 millones de cubanos son los más que hay fuera. ¿Por qué no van a poder votar? No que su voto valga más que el de dentro, pero ¿cómo no van a poder decidir o ayudar cuando han mantenido a las familias cubanas, a gran parte de las familias cubanas? El exilio cubano aportó esperanza, es un exilio que no se resigna, que no se ha resignado. Todavía aquí en Madrid contamos con Ofelia García Manocal, que sigue luchando, que va a todas las concentraciones, que va a todos los actos de la Fundación Hispano-Cubana, que escribe cuando puede. No se resigna, siguen luchando. Yo no recuerdo un exilio que haya luchado durante 48 años y que no haya perdido la esperanza. ¿Qué más queremos que aporte? Yo creo que es un ejemplo de perseverancia y de honestidad también. Sí. Pues casi nos quedamos con esas palabras. Es un ejemplo de perseverancia y de honestidad. Sin duda es un exilio con unas características muy especiales que ha ido aumentando con el paso del tiempo y desgraciadamente no disminuyendo y reintegrándose a su solar patrio, y además es un exilio que ha tenido una enorme importancia de carácter positivo en aquellos lugares a los que ha llegado. Y en ese sentido incluso, por supuesto, claro que se puede mencionar de manera muy orgullosa el caso de Miami, pero no es ni mucho menos un caso excepcional ni es el único caso. Y llegamos a la parte final de este Corría el Año, en que después de haber contemplado ustedes el documental y el debate, les decimos, ahora leanlo.
Y empezamos con un libro que se titula Cuba, Revolución o Involución, que se debe a Óscar Espinosa, donde creemos que se analiza de una manera bastante ajustada la situación de Cuba, lo que ha significado la revolución y cómo, en buena medida, desde luego, ha sido una de esas grandes ocasiones perdidas que se producen en la historia de los pueblos. Cuba vivió, sin duda, una revolución que ha implicado también, desde muchos puntos de vista, una involución. Y el segundo libro que queremos recomendarles es uno de los clásicos de Carlos Alberto Montaner, precisamente ese Fidel Castro y la Revolución Cubana. Podríamos mencionarles otros en los que se hace precisamente un análisis muy necesario, sobre todo a este lado del Atlántico, donde durante décadas ha persistido la idea de las bondades de la Revolución Cubana, para acercarnos a la realidad del fenómeno. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de esta noche de Corría el Año. Una vez más, esperamos haberles convencido de que la historia es atractiva, es sugestiva y es apasionante. Y les citamos otra vez en Libertad Digital Televisión para la semana que viene, aquí, en Corría el Año. Muy buenas noches.